Hola, en este video vamos a ver lo que son clases, objetos y funciones. En Python, las clases se definen con la palabra reservada class, con espacio y seguido del nombre de nuestra clase. Por ejemplo, voy a poner una clase que se llame clase silla. Dos puntos, ok, aquí no hay paréntesis, sino simplemente dos puntos. Y todo lo que quiera yo definir dentro de la clase debe ir en la tabulación, ¿no?, de la clase. Puedo poner atributos, por ejemplo, puedo poner algo como esto. Por ejemplo, color es igual a rojo y precio a 100 pesos. ¿Okay? Podemos hacer sus atributos, lo cual si yo ejecuto, bueno, no hay ningún problema. Yo nada más para crear un objeto, voy a poner object o nombre del objeto para yo poder hacer la instancia. Le vamos a poner clase silla y paréntesis. Entonces lo ejecuto, sin ningún problema ejecuta. Y si quiero obtener, por ejemplo, lo que es el color de este objeto, simplemente hace dos atributos, es rojo. Y si yo quiero acceder al precio, dijo precio, y aquí están, y me accede a los valores. Entonces, bueno, si así de simple, se puede construir un objeto, tanto obtener los datos como crear otro objeto y insertarle datos. Por ejemplo, voy a crear un objeto 2 que va a ser igual a clase silla. Y una vez creado la clase silla, punto color igual a verde y object2 punto precio igual a 200. Entonces, tanto puedo obtener la información invocando el atributo como puedo setear la información al atributo. Ejecuto, bueno, no me genero ningún problema. Entonces ya nada más si yo imprimo object2.color y lo ejecuto, me da el verde, que es este verde. Y si yo ejecuto el precio del objeto 2, pues me va a dar los 200. Entonces, ven, eso es como se crea una clase y cómo se crean los objetos. Simplemente colocando el nombre del objeto y instanciando la clase, que en este caso es el constructor. Ahora bien, ¿cómo sería un formato pues más profesional? Pues colocando class y voy a ponerle por ejemplo persona. Este es el nombre de mi clase. Dentro de mi clase voy a definir, def es para definir funciones, define una función, y en Python el constructor se llama int, con dos guiones bajos, un paréntesis, la palabra reservada sef, que significa atributo, y los atributos que va a recibir mi constructor. ¿Vale? Entonces, ya este init es el constructor de las clases, ¿okay?, la clase que definamos. Y aquí, por ejemplo, la palabra reservada sef significa, pues, apunta al atributo de la clase, ¿no? Nombre, punto edad igual a edad, ¿vale? Entonces con eso le indico que este constructor va a recibir dos elementos,
nombre y edad, y que eso se van a guardar en nombre y edad de la clase. Indicamos que esto es un atributo. Vale, la palabra se va a hacer. Init pues es el constructor. Puedo definir una clase, por ejemplo saludar, más abajito, no va a recibir nada, y lo que va a hacer es que va a imprimir, ¿no? Va a imprimir un mensaje que diga hola, me llamo tal y tengo tantos años, ¿no? Punto format, paréntesis, self, ¿qué significa self? Estoy apuntando a mi atributo de mi clase. Es como si en Java usáramos el this, o en TypeScript cuando hacemos this, que estamos apuntando a un atributo. En vez de la palabra this, aquí se usa self. Entonces lo que hago es simplemente pues asignar el nombre acá y asignar la edad aquí, ¿no? Me faltó años. Perfecto. Entonces con esto, si yo ejecuto mi clase, vean, sin ningún problema me funciona. Entonces yo nada más lo que puedo hacer es instanciar persona y ejecutar, ¿no? Ponerle persona. Es igual a persona. Aquí obviamente es el constructor, pero el constructor ya recibe dos objetos, ¿no? Que es nombre y lo que es edad, ¿no? Vamos a ponerle mi edad. Okay, si yo ejecuto, no genera ningún error. Y nada más lo que voy a hacer, voy a ejecutar persona.saludar. ¿Sale? Que se saludar, pues es mi función, ¿no? Y creo que por aquí me faltó un dato, dice que hay un argumento que no se funcionó. Bueno, y este error nos lleva porque nos falta la palabra reservada self, ¿ok? Que es la que debemos de dársela al método, a la función saludar, ¿ok? Entonces, por este cel es para que pueda usar nombre y edad. Entonces vuelvo a ejecutar mi clase, todo bien, ejecuto mi instancia persona y cuando ejecute saludar, ahora sí. Hola, me llamo Omar y tengo 31 años. Entonces era agregar aquí el self en el, perdón, en el atributo como parámetro para que se pudiera usar aquí en el format, era lo que faltaba ahí nada más. Puedo yo acceder al nombre como tal, ¿sí? Omar, y puedo acceder a mi edad. Entonces, con eso pues nos permite poder acceder a todos los elementos. Entonces es como maneja la programación de todo objetos Python. Nombre de la clase y defines sus funciones y métodos. Perdón, funciones y atributos. Podemos definir otro tipo de más atributos. Por ejemplo, podemos nosotros poner o recibir, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponerle cómo llamas, cómo llamar, por ejemplo, ¿no? El cual puede recibir un nombre y podemos hacer una impresión de lo que recibe, ¿no? Por ejemplo, hola y concatenamos nombre. ¿Okay? Podemos construir otra función
por ejemplo, no sé, calcular año, ¿no? De nacimiento, ¿no? El cual recibes tu edad, recibes, por ejemplo, la fecha actual para saber para calcular la edad, ¿no? La fecha actual. Y lo que podemos hacer aquí es hacerle rápidamente el return. Pues regresa, entonces fecha actual. O en vez de fecha actual, año actual, ¿no? Porque le vamos a regresar los años. Año actual. Para obtener la fecha de nacimiento. Año actual menos la edad de los años, ¿no? Con eso, pues estamos 2023 menos 31 años de 91, ¿no? Entonces, vamos a hacer rápidamente el return y recibir, pues, funciones, ¿no? Podemos hacer parámetros y hacer operaciones, al final retornar. Si por ejemplo ejecuto, no hay ningún problema. Puedo crear mi objeto, ¿no? Personas, saludar, de todo lo demás. Y puedo probar eso nuevo, ¿no? Por ejemplo, persona, punto, como llamar y espera un objeto, ¿no? Por ejemplo, Marín, ¿no? Si yo lo ejecuto, me dice, que me seque, está esperando un dato, pero espera otro. Y bueno, aquí eso nos falta la palabra self, ok, nombre, nombre, ¿vale? Cuando estamos dentro de una clase y tenemos un constructor, hay que usar la palabra self. Si la función fuera aislada, no hace falta, ¿vale? Entonces, simplemente falta el self. Entonces, si yo ejecuto como llamar, pues dice hola Omar, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, aquí me falta un espacio para calcularle el espacio para que se vea bien. Ejecuto, creo mi constructor y ya nada más lo ejecuto, ¿no? Y listo. Ahora sí, puedo ejecutar esta función. Y la de calcular año, pues lo mismo, ¿no? Persona, punto, calcular año de nacimiento, me pide que mande la edad y que le ponga el año actual, ¿no? Entonces si yo ejecuto 1992, ¿no? Como ya voy a cumplir 32 años, pues nací en el 91. Listo. Entonces cuando viene de una clase hay que poner el def, el self, ¿vale? Cuando son funciones que no están en clases, por ejemplo, una función que se llame sumar y espera número 1, número 2, aquí sin problema podemos hacer número 1 más número 2. Entonces creo mi función y nada más lo que hago es usarla, ¿no? Sumar, ponerle sumar, paréntesis, 1 y 5. Obviamente, bueno, aquí me faltaría hacerle un return para que yo vea yo que lo que tengo, o un print, pero vamos con un return. Return, sumar. Ahora sí, como ejecuto, y ejecuto acá y listo, me da 6. Entonces vean la diferencia cuando las funciones son fuera de, yo puedo crear aquí funciones y usarlas después en el resto de mi código, pues no lleva el self. Pero si estamos usando ya programación de objetos donde pertenecen a clases, entonces sí, usamos la palabra reservada self, ¿no? Pro y contras de usar Python, pues es que esa variable iba.
Ahora bien, también de esos tipos de funciones, bueno, pues también tenemos otras. O en este caso podemos hacer uso de estas variables por referencia, como se le conoce, ¿no? Imaginen que tenemos un arreglo llamado colores. Entonces tengo verde y azul, ¿no? Tengo estos dos, o sea, esta lista, perdón. Voy a definir una función que se llama agregar color, ¿no? Donde espera, ¿qué esperas aquí? Bueno, pues espera que le mandes la lista y el color que quieres agregar, ¿no? En este caso voy a poner colores punto append y aquí le voy a agregar el color, ¿no? Quiere decir, colores es esta lista y dice que como es por referencia, quiere decir que a este está referenciando a este, ¿no? Y le vamos a agregar un color. Ejecuto, no me da ningún problema de error, entonces nada más lo que hago es decir color igual a negro y voy a usar la función agregar color y entre paréntesis pongo a quién se lo quieres enviar a colores y qué color, pues color, que en este caso es este negro. Lo ejecuto, no hay ningún problema, no hay ningún error, entonces nada más veo que tiene mi lista colores y ya tiene el negro. Pues también las funciones pueden ser por referencia de las variables. Y también otro tipo de funciones que se usa son las funciones lambda. ¿Cuáles son esas funciones lambda? Pues por ejemplo poner un resultado es igual a poner la palabra reservada lambda, espacio, el parámetro, voy a recibir un parámetro llamado número, y ¿qué voy a hacer con ese número? Lo voy a multiplicar por 2. Listo. Entonces, si yo ejecuto, se creó mi lambda llamada resultado. Si yo nada más hago resultado y que recibe como parámetro un número, le pongo un 5, entonces ejecuto y es 10. ¿Por qué? Porque este 5 es como si fuera este número. Y sé qué voy a hacer con este parámetro, lo vas a multiplicar por 2. Si yo recibo un 10, 2 por 10 pues serían 20, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo crear una lambda. Otro, por ejemplo, con más parámetros, por ejemplo, número 1, número 2. ¿Y qué voy a hacer con esas variables? Pues lo que voy a hacer es que número 1 le voy a sumar número 2. ¿Okay? Entonces ejecuto mi lambda, ya no hay ningún problema. Y además pongo resultado. Entre paréntesis son dos parámetros. Después de la palabra reservada lambda son el número de parámetros. 5 y 10. Esto quiere decir que me tiene que dar. Aquí me falta agregarle. Pues el dato, ¿no? Es resultado, ¿no? Y yo puse resultado, que es el de arriba. Resultado. Vamos a ponerle suma. Mejor. Para que no se confunda. Suma. Y ahora sí ejecutamos. Tengo que compilar esto. Y otra vez suma. Ahí está. Me faltaba compilar. O más bien ejecutar. No compilas. Ejecuta esta lambda, ¿no? Y ahora sí, 15. La suma de dos parámetros. Entonces así es también como se crean las lambdas en Python. Con la palabra reservada lambda. Los atributos. Después dos puntos. Y indicas qué quieres hacer con los atributos. Vale. Y bueno, pues eso es todo sobre el tema de clases, objetos y funciones. Okay. Gracias por su tiempo.